Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura del mercado europeo. Hoy es lunes 20 de abril, llevamos ya prácticamente un mes, perdón, llevamos un mes y una semana, un mes, casi 2 semanas de restricción. Espero que estéis todos bien y nada, confirmarme antes de nada que me escucháis perfectamente y que ahora mismo en las pantallas tenéis el disclaimer de los CFDs, pues para empezar ya con normalidad el seminario. Gracias. Perfecto. Pues nada, vámonos directamente, como viene siendo la norma, a la plataforma. Básicamente lo que tenemos hoy es un sentimiento positivo del mercado, fruto de, bueno, pues de las subidas en algunas divisas concretas como el dólar o el euro, incluso el dólar neozelandés, por la evolución en el precio del oro, aunque el dólar neozelandés en este caso también se ve muy influenciado por el IPC publicado de su zona, que ha sido mejor de lo esperado. Por lo tanto, parece ser que en este caso es un dato meramente fundamental y macroeconómico lo que ha permitido al dólar neozelandés recuperarse, mientras que, lógicamente, todas las divisas referenciadas al petróleo, como el dólar canadiense o la corona noruega, pues siguen sufriendo muchísimo pues el sentimiento negativo del petróleo, del Brent y del Texas, después de que, bueno, pues el recorte de casi 10 millones por parte de la OPEP, que entrará en vigor el 1 de mayo, bueno, pues fuera más que insuficiente. De hecho, como ahora mismo están incrementando los stocks para luego recortar los 10 millones de barriles, el efecto neto va a ser mucho menor. Ya lo hemos visto en pasados seminarios, en los análisis del petróleo. Tampoco voy a incidir más en ello, más allá de hacer el comentario un poquito del tema del rollover para todos aquellos que estuvierais expuestos al Texas, ¿vale? Que lo podáis observar. Bien. Dicho lo cual, fuertes caídas en la libra esterlina, que es lo que está permitiendo al índice británico recuperarse con mejor sesgo que el resto de índices europeos. Mientras que, bueno, pues en el caso del yen japonés tenemos fuerte venta, eh, ligeramente por debajo del dólar canadiense, que es de las que más cae con fuerza, y el franco suizo más o menos estabilizado. Por lo tanto, a nivel de sentimiento, hoy, como hemos visto en Asia, pues signo mixto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hemos visto a los dos índices, el Nikkei japonés, que ahora mismo el futuro está descontado, bueno, pues la pausa que tiene cerró en un más 0,99, pero el contado ha estado cayendo en torno a un 1%. El índice australiano sigue cayendo y el futuro ya está negociándose un 1,85 a la baja. El Kospi coreano también en el receso hasta que vuelva a negociarse cerró en un 1,30 negativo, mientras que el Hong Kong Composite y el Shanghai Composite pues cotizando positivo 1,15 y 1,60 respectivamente. Hoy el sentimiento del mercado parece negativo. Los futuros americanos, después de la sesión del viernes, parece que están apuntando a una apertura en negativo de aproximadamente medio punto. El VIX, por su lado, sube un 2,8 hasta los 35,7, 35,8 puntos porcentuales, mientras que en Europa el sentimiento pues mixto, ¿no? Hemos visto como el índice que más está cayendo, lógicamente, es el índice ruso, que fruto de su sensibilidad al precio del petróleo, pues está haciendo que pierda esos 1.100 puntos. En el caso del CAC 40 sigue la estela, seguido del IBEX 35 y del DAX alemán, que está casi plano, y las subidas las tenemos principalmente en el MIB italiano con un 0,76 al alza. Bien, en el caso del oro, después del throwback desde los máximos, tocando incluso lo que es la mecha en los $1.750 por onza, vuelve a la parte baja en principio de esta cuña ascendente que han formado los dos máximos, los dos niveles máximos de los dos canales, el de color azul y el de color negro, que es un poco más intenso, y en principio, bueno, pues pérdida de los $1.700 por onza, que ya lo hizo el pasado viernes, y en línea a los 1.676. En el caso de la plata, la sensibilidad es un poquito menor, recorta y pierde los $15,5 por onza y se sitúa prácticamente a la estela de la nube de Ichimoku, que bueno, pues genera cierta desconfianza hacia la tendencia que podría derivarse.
En el caso del Bren, figura técnica muy interesante, parece que está a punto de formar, si no se ha confirmado ya, el triple suelo que permitiría, bueno, pues afianzar esos niveles de soporte en torno a los $25 por onza. Recordar que hoy en la tabla de rollovers, ¿vale? Para que la tengáis aquí disponible. En la tabla de rollovers, mañana, día 21, es decir, de mañana al miércoles, del 21 al 22, hay rollover en el barril del crudo. Recordar que el pasado jueves, del jueves al viernes, del 16 al 17, hubo rollover en el Texas, con un diferencial de $6,27 por barril, lo que supuso un diferencial en el precio en cuanto a rentabilidad de más de un 33% para las al alza, lo que supuso un ajuste contable en negativo para las posiciones largas y un ajuste contable positivo para las posiciones cortas. ¿Vale? ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, pues en el Texas vimos como el precio del pasado jueves cerró aproximadamente en los 19,75. El viernes ya empezó a negociarse desde primera hora de la mañana con un diferencial de más 6,27 y el ajuste contable del rollover para a todos aquellos que estéis negociando el petróleo. Sabéis perfectamente que tenéis la obligación y la responsabilidad de prestar atención a los rollovers, tener en cuenta que los futuros tienen vencimientos y el vencimiento en el caso del Texas fue el pasado viernes, es decir, del jueves al viernes se cambió el futuro de mayo y se empezó a negociar el futuro de junio, que son los de mayor liquidez. El futuro de abril ya no se negociaba desde hace un mes porque no tenía liquidez alguna. El sentimiento para el caso del Texas sigue siendo bajista. De hecho, bueno, pues podemos observar que este diferencial para todos aquellos que estaban cortos, que se les sumó o se le hizo el ajuste positivo, mejor dicho, porque lo que perdían por bruto se les hizo el ajuste positivo a través de swap, y todos aquellos largos que veían en su beneficio bruto un incremento del 33,75% respecto a su posición de cierre del pasado jueves, pues vieron como el ajuste se les hizo de signo contrario para que su precio fuera el justo de mercado. Otra cosa ya es cómo sigue evolucionando el barril como tal, y como el sentimiento es negativo, lo más razonable para las posiciones de corto plazo son negativas, pero aún así la incertidumbre política respecto a la OPEP y las decisiones que se vayan a tomar hacen muy difícil y muy peligrosa la negociación de largo plazo tanto en el Brent como en el Texas. En este caso, bueno, pues el sentimiento negativo hace que la cotización del Texas, del nuevo contrato que empezó a negociarse en torno a los 26,5, pues caiga ya por debajo de los 24. Bien, en la renta fija, como siempre, recordar que, bueno, pues si hay un sentimiento volátil o incremento de la volatilidad en los mercados de renta variable, suele haber ligeras subidas en los bonos de renta fija. La línea clavicular del hombro cabeza a hombro que dibujó invertido el bono a 10 años americano es más o menos la línea de tendencia de la evolución de la cotización de su precio, y en el caso del Bund alemán, pues volatilidad parada, nivel de precio parado en torno a los 172.700 euros por bono, bajada de la presión alcista con pérdida ya de movimiento volátil. En principio podríamos observar quizás rebotes por técnico a la baja, caídas en el precio, pero bueno, eso estaría por ver. Y en el caso del VIX, pues bueno, ruptura de la tendencia bajista de máximos decrecientes, aunque la tendencia sigue siendo bajista, la primera figura inicial que nos dejó de máximos la ha roto, y deberíamos empezar a observar pues una segunda línea en torno a otros niveles, tomando como referencia los máximos que vimos en torno a los 70 puntos porcentuales y los 43. Por lo tanto, este es el rango de dispersión que podríamos observar dentro del
dentro del VIX si todo fuera dentro de lo normal. Me preguntáis, ¿a qué hora andan los resultados empresariales del S&P 500? Bueno, pues a lo largo de la mañana simplemente prestar atención al calendario macroeconómico para ver cuándo son. Tener en cuenta que en el S&P 500 cotizan 500 compañías y lo único que deberéis prestar atención es bueno, pues a cuáles son las que publican hoy. Ya, pues lógicamente nos queda observar los índices. Recordar que, bueno, pues seguimos con una tendencia alcista en los índices muy poco justificada, ¿vale? Porque es ilógico que con los datos macroeconómicos que están por venir los índices estén subiendo, incluso el S&P 500 haya recuperado el 60-62% de su cotización casi con la misma intensidad con la que perdió sus niveles, es decir, la figura de nube que está formando el S&P 500 veremos si es realmente consistente. De hecho, el viernes vimos la fuerte resistencia en ese 61,8% de Fibonacci, con figuras similares en el caso del Nasdaq. El Nasdaq incluso ha llegado a recuperar casi el 78,6% de FIBO, la figura de nube, exactamente igual. Poca justificación fundamental de que esto sea así. Y en el caso del Dow Jones, su rango también del 61,8% con forma de V. En el caso del DAX alemán, la intensidad con la que está subiendo es menor que la de los índices americanos, pero aún así exactamente lo mismo, muy poca justificación fundamental de que los índices estén subiendo tanto cuando en principio los resultados empresariales y en un país como Alemania, donde ha habido muchísima caída de la demanda y de la producción industrial, fruto de los parones por las restricciones bueno, pues de circulación, esto realmente tiene poco sentido. Es cierto que se está comportando muy bien a nivel técnico y está, bueno, pues siendo bastante fiel a las figuras de ondas de Elliott, pero bueno, en cualquier caso, la resistencia que tenemos en el caso del DAX alemán es el 61,8% de Fibonacci, que de hecho es un nivel importante porque si observamos es un nivel en el que no hay precio, ¿vale? Es un gap importantísimo, una resistencia importantísima la que tiene el DAX alemán en este punto y veremos lo que sucede. Ahora mismo tenemos el calendario bueno, pues, repleto de publicaciones empresariales donde el primer trimestre del 2020 será clave para ver la tendencia de los próximos 3 meses en los índices de renta variable y lógicamente bueno pues prestaremos atención a las principales compañías tanto americanas como europeas. En el caso del IBEX 35 vamos a irnos a un gráfico diario para ver el contexto general. En el caso del IBEX 35 nada que ver, nosotros vamos por por nuestro propio camino. La fuerte sensibilidad al sector bancario está haciendo que la recuperación en el IBEX 35 apenas haya sido un pico del 38,2%. De hecho, ahora mismo el rango que tenemos o estamos empezando a dibujar es cierto rango lateral entre el 23,6 y el 38,2% de Fibonacci, muy lejos de la tendencia de otros índices como por ejemplo el DAX alemán, que es cierto que no es el espejo realmente al que debemos mirarnos porque ni siquiera la composición es la misma, pero podemos ver la divergencia entre lo que ha hecho el DAX alemán subiendo con bastante consistencia, mientras que el IBEX se ha quedado rezagado bueno, pues con bastante decepción. Me preguntáis, ¿esta semana en general estarías corto o largo? Lógicamente no puedo hacer una apreciación personal del mercado porque las incertidumbres macroeconómicas y políticas están a la orden del día y tener una bola de cristal ahora mismo, si ya es complicado o casi imposible tenerla cuando el mercado está normal, simplemente refleje los comportamientos fundamentales de las compañías y los sectores, ahora mismo que está todo muy politizado por las decisiones en referencia al coronavirus que se están tomando, incertidumbre total. Esta volatilidad es muy buena para todos aquellos que hagáis operativa intradía o en muy corto plazo, pero el sentimiento generalizado de largo plazo es, si cabe, aún más de incertidumbre que otra cosa. Entonces, lógicamente habrá que prestar atención a las cotizaciones de vuestros intereses y sobre todo quiero recalcar el pasado jueves, porque bueno, pues fruto
del desconocimiento principalmente de aquellos inversores que han estado negociando el barril de Texas, y pasará lo mismo mañana y pasado con el barril de Brent. El jueves, mucho antes de que se aplicara el ajuste contable, se publicó a las 5 de la tarde una gran noticia, ¿vale? Con una explicación muy fundamentada y muy detallada y lo suficientemente bien explicada para que no generara ningún tipo de desconocimiento, ¿vale? Sobre el rollover del Texas, con un ejemplo práctico o con un ajuste más o menos aproximado del diferencial de precios de cuánto podría ser, ¿vale? Que finalmente no fue de $5, como podemos ver aquí diferencia, sino de 6,27. Y bueno, pues esto es importantísimo. Si estás negociando un contrato de futuro, debes saber y tener la responsabilidad de saber que hay vencimientos. Esos vencimientos generan diferencias y divergencias en los precios que han de ajustarse, en este caso vía swap. Es lo que se llama el rollover automático. Si fuera manual, se os cerraría la posición automáticamente el último minuto de negociación del último día de negociación, y si quisierais seguir estando invertidos en el petróleo, tendríais que entrar en la posición. ¿Vale? Entonces, importantísimo que esto lo tengáis en cuenta, porque forma parte de la propia responsabilidad del inversor de saber qué factores tiene que tener en cuenta y qué factores tiene que conocer para negociar según qué instrumento. Sobre todo y principalmente los negociados en referencia a un contrato de futuro, como son el Brent y el Texas, así como los índices, y de hecho es que ya lo avisamos. Rollover del Texas al cierre de la sesión con alto diferencial entre vencimientos. Esto quiero recalcarlo, ¿vale? Porque es de vuestra responsabilidad, ¿vale? Porque el broker os está dando toda la información para que la conozcáis, tanto en la plataforma, tanto en el calendario de rollovers, donde aparece reflejada la fecha a fecha de cierre de ese día, cuando se va a aplicar, ¿vale? Y por supuesto, en la página de XTB de Noticias para Traders, el horario de negociación. Aquí tenéis absolutamente toda la información. Tenéis tanto el ajuste provisional con el dato provisional. Tenéis luego la noticia importante que tenéis en la plataforma, también está subida aquí para que la tengáis. Y a última hora, aún con el mercado abierto para que podáis cerrar la posición, si no entendéis el concepto, al menos que no os pille desprevenidos, con el dato principalmente ya definitivo, que es de menos 6,27 puntos swap o de $6,27 para las posiciones largas y de más 6,27 para las posiciones cortas. Bien, a nivel de calendario macroeconómico, hoy no teníamos nada más allá de la balanza comercial de Japón y el IPC de Nueva Zelanda y de Australia, así como lo que nos queda ya por conocer por parte de Europa, el saldo por cuenta corriente y la balanza comercial. La pregunta de cómo es posible que Santander cotice a menos de 2 euros, pues esa pregunta deberíamos hacérsela principalmente a Ana Patricia Botín. La política de scrip dividend, en lugar de pagar dividendos y pagar con acciones que no hacen más que diluirse, pues ha llevado a Santander a tener la cotización que tiene. Y también el sector bancarizado, bueno, pues depende mucho de los tipos de interés, y con los tipos de interés, lógicamente, a cero hace muy difícil que los bancos tengan negocio, forzando cada vez más la máquina, cobrando cada vez más comisiones a los clientes para poder generar negocio. En este caso, lo más razonable es que si eres cliente o accionista del Banco Santander, en la junta de accionistas, pues solicites estar allí, y si tienes la posibilidad de ser atendido, pues lógicamente te echarán una mano. En cualquier caso, bueno, pues en el caso de Forex es verdad que nos quedaba por conocerlo. El tipo de cambio, pues bueno, fruto de las subidas relativas del dólar frente al euro, deberíamos estar observando en principio caídas en la cotización, ¿vale? Efectivamente así es. La pérdida del nivel del 1,09 la semana pasada está haciendo que el nuevo rango de negociación sea en torno al 1,08, 1,09, con ligera tendencia a la baja fruto de la mayor apreciación del dólar frente al euro. Por lo tanto, en relativo entre las dos, la cotización debería caer. Muy bien, por mi parte nada más. Agradeceros la asistencia, desearos muchísima suerte en vuestras inversiones y nos vemos mañana en una nueva apertura de mercados. Un saludo, hasta mañana.